Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno, gracias a los que vienen cada día a ver los videos y también a los que comparten lo que aquí pues yo pues comento y también gracias a los que dan like, a los que dan dislike. Lo importante, como siempre he dicho, lo importante es el view. Bueno, esta semana comienza para la región de verdad bastante complicada. Hubo elecciones en Perú y ayer, pues todavía hoy sigue la tensión esperando quién va a terminar siendo el ganador, que al parecer los peruanos terminarán eligiendo a Pedro Castillo. Pedro Castillo es un personaje que ha saltado a la luz en un país complicado como Perú, donde yo he leído mucha gente, tal vez porque no le dan seguimiento a la política peruana o tal vez porque no les interesa conocer mucho de Perú. Perú es un país que ha tenido desde el año 2000 mucha inestabilidad política. Bueno, hablo del año 2000 porque desde el año 90 hasta el año 2001, 2000, cuando hubo elecciones y fue reelecto por segunda ocasión el presidente Fujimori, que había llegado al poder en el 90 y había enfrentado una serie de problemas y situaciones como el secuestro de la embajada japonesa, una guerra con Ecuador, eh, el tema con el grupo terrorista Sendero Luminoso, el apresamiento de Abimael Morales González, el terrorista, el carajo ese que sigue preso. Y bueno, no estoy diciendo que los años de Fujimori fueran años buenos para Perú, pero lo que sí hubo en Perú fue un proceso de recuperación de una crisis terrible que vivió en la década de los 80. Y ciertamente Perú ha tenido durante, digamos, los últimos 70, 80 años una historia política muy convulsa y creo que lo que hemos visto durante los últimos 21 años o 20 años desde el 2001 ha sido lo que en Perú es cultura prácticamente. Eh, ¿Qué decir? No. Yo miro hacia atrás y miro esos años y a veces hasta me sorprende que un país con una inestabilidad política como la que exhibe Perú no refleje el mismo nivel de inestabilidad, sobre todo en los últimos 20 años, en su economía, una economía que no ha parado de crecer y que no ha parado y que se ha mantenido estable durante todo este tiempo, sobre todo los últimos eh, 13, 15 años. Bueno, y llegamos a las elecciones del año 2006, cuando en esas elecciones se debatía tener que votar por el candidato que era apadrinado por Hugo Chávez, Ollanta Humala, o por un expresidente que había tenido un gobierno desastroso como había sido Alan García, y Alan García terminó siendo presidente de Perú. Luego en el año 2011, pues Ollanta Humala derrota a Keiko Fujimori en una segunda vuelta. Luego en el 2016 vuelve Keiko Fujimori, hija de del expresidente Fujimori, que está preso por un montón de delitos que se le atribuyen y por los cuales ha sido juzgado y condenado, que se produjeron durante su gobierno de 10 años entre el 90 y el año 2000 en Perú. Pues en el año 2016 vuelve contra Lushinsky y bueno, pues gana por la mínima. Creo que la diferencia entre uno y otro fue de 20,000 votos en ese momento. Pero cuando tú vas siempre a las primeras vueltas de Perú, hay algo que usted puede darle una lectura. Primero, en Perú hay un nivel bastante alto de voto en blanco o de voto nulo. En este caso, en esta elección, el voto en blanco o nulo representó el 5%, 6% de los votos emitidos, pero de los válidos, obviamente no son votos válidos, pues entre Keiko y Pedro Castillo hay una diferencia no mayor de 0,28. Eso es complicado. Un país que está muy dividido, un país que tiene diferencias y grietas sociales de verdad que son bastante profundas. Un país interesante en lo turístico, un modelo de
de ejemplo de desarrollo de marca país en la región, pero que tiene muchas deudas consigo mismo y ha tenido gobiernos nefastos, difíciles, como el del 85 al 90 de Alan García, los 10 años de Fujimori, que aunque sirvieron para estabilizar el país en términos económicos, en derechos humanos y otros aspectos, fueron años muy terribles. Y decir que ese señor venía de ser rector de una universidad, o sea, un hombre ilustrado, no estamos hablando de cualquier loco, pero nada. El asunto es que estamos ya en este punto y mucha gente entiende que lo que ha pasado en Perú es consecuencia, lo que estamos viendo hoy, es consecuencia o responsabilidad pura y simplemente de que cada vez que yo escucho, ciertamente cada vez que escucho a gente responsabilizar a sectores de externos, como digamos el chavismo de Venezuela, a los cubanos, que si el partido que lleva a Pedro Castillo, que no es más que, hay que decirlo, no es más que un títere de quien fundó este partido, pero que está inhabilitado para poder aspirar, un ex gobernador y un amigo bastante cercano del chavismo en Perú. Este pana, pues pone a este carajo que no es más que un ignorante, que dicho sea de paso, el señor Castillo fue hasta militante del partido del presidente, ahora se me escapa el nombre del que anda huyendo, que gobernó entre el 2001 y el 2006 Perú. Dios mío, me fue, que fue el que perdió o el que perdió de Fujimori en esa elección de ese año. Bueno, pues resulta que este caballero, Pedro Castillo, ya hemos visto muchos videos de él, creo que ilustran bastante bien qué le puede esperar a Perú con una presidencia de este tipo, pero él no va a ser el presidente. Él es simplemente el instrumento con el que un grupo de personas están llegando al poder en Perú. Y hay que reconocer que la responsabilidad de lo que está pasando en Perú tiene que ver, por una parte, con la cultura política de ese país y por otro lado, la cultura política y quienes votan y por otro lado, los políticos. Los políticos no pueden lavarse las manos en todo este resultado porque en estos últimos 5 años los políticos se dedicaron a hacerle la vida imposible a quien terminó ganando las elecciones en el año 2016. Hicieron que ese hombre renunciara. Había dado un servicio de asesoría a la empresa Odebrecht y por ahí hubo toda una manipulación judicial y el tipo está preso domiciliario. Luchinsky, creo que de origen polaco, si no me equivoco. Bueno, pues eso trajo como consecuencia que, pues, llegara al poder Martín Vizcarra. El grupo de Keiko Fujimori logró juntar los votos para eh, lograr remover al presidente eh, y así lo hicieron. La vacancia presidencial se llama en Perú. Ahí el tipo tuvo que, ¿sabes? Si, yo ahora no recuerdo exactamente si fue que ese caballero renunció, si fue que hubo vacancia, que es una figura que hay en la Constitución, cuando moralmente el presidente no está habilitado para poder seguir ocupando el cargo, el Congreso se reúne, hace un proceso de, como si fuera un juicio, es como si fuera un juicio político, y en ese juicio entonces una cantidad determinada de congresistas decide si le da un voto de confianza o declara la vacancia presidencial. En este caso, Vizcarra, que era su vicepresidente, ocupó la presidencia. Vizcarra luego convocó a elecciones, disolvió el Congreso a unas nuevas elecciones y bueno, y el grupo que salió electo, pues removió a Vizcarra y Vizcarra terminó siendo sacado del poder y vino otro pana. Y ese duró ni una semana. Y luego vino el que está ahora. En Perú hay una mezcla complicada de entender.
Y tal vez mucha gente está pensando que en Perú, con esta elección y con todo lo que hemos visto del señor Castillo, que es un imbécil, hay que decirlo, y que la culpa de que Perú se encuentre eligiendo entre ciertamente uno muy malo y otro malo, para entre el malo y el malísimo, y que al final pues pueda terminar ganando el malísimo por todo lo que le rodea, pero que Perú le termine pasando esto, creo que es la lección que debemos de aprender los países donde le damos cabida primero al populismo y segundo a la antipolítica. La antipolítica, que es esta negación de que los partidos pura y simplemente son los responsables de todo lo malo, cuando como sociedad la responsabilidad recae sobre todos y cada uno de nosotros. Los políticos los paren las sociedades, salen del seno de la sociedad. Los partidos políticos son parte de las sociedades a las que les sirven. Los individuos que están en esos partidos son entes activos en sus sociedades y muchas veces son cómplices de todos los desmanes que se dan en esos países. Luego llega cuando se pierde la fe en todo, aparece uno con un discurso lo suficientemente atractivo para hacer que una parte con deseo de vengarse de aquellos que le han fallado y los tienen de relajo durante tanto tiempo, ellos irles a votar. Ya pasó en Venezuela. Y cito el caso de Venezuela porque lo que pasó en Venezuela se replicó en Chile. Ya ha sucedido en otros sitios, esto lo hemos visto en México. Ese discurso que busca conquistar a una parte de la masa que se siente olvidada, desfavorecida, pero que esa masa no está viendo que aunque esos políticos en gran parte son unos hijos de puta, ellos están mejor que hace 20 años, digamos, o 15 años. Lamentablemente, eso es culpa de los políticos, eso sí, el que quienes votan no vean los avances que se van dando en las sociedades en las que ellos hacen su actividad política, porque se dedican al constante desnueto de los logros del contrario, para el beneficio de la colectividad a la que sirven. Eso genera un ambiente, una cultura que luego hace que los países se conviertan en ingobernables. Y termina sucediendo lo que está pasando en Perú. ¿Qué va a pasar con Pedro Castillo si gana las elecciones? Miren, visto el historial de Perú, y aunque sabemos que cuando el socialismo llega a gobernar, el sociocomunismo llega a gobernar, es un cáncer difícil de extirpar. Perú no es Venezuela. Por su historia, pudiéramos decir, pudieran repetirse muchas cosas. Pero yo creo que los últimos meses, a menos que en Perú pase un adormecimiento de la sociedad a nivel tal que la sociedad acepte de manera plácida, tranquila, los resultados de estas elecciones. Hay que recordar que esto es un balotaje y que hay una parte que está votando por Pedro Castillo por no votar por Keiko Fujimori, pero que Pedro Castillo lo que sacó fue un 18 en las elecciones generales de hace un par de meses. Así que lo que hay es que esperar. Yo no creo que ese sea un gobierno que dure mucho tiempo, igual que tampoco creo que el de Keiko pueda resistir mucho tiempo, porque Perú es un país que se ha convertido en un país ingobernable, muy difícil de gobernar. Yo tengo muchos amigos aquí que viven, amigos de peruanos que vinieron a vivir a la República Dominicana hace ya muchos años, y sé que les preocupa la situación de su país. Perú es un país que también yo le he puesto mucha atención desde hace muchos años. Y yo no puedo más que desear que lo mejor para Perú y para los peruanos. Perú es un país que a pesar de todas las dificultades que ha enfrentado, es un país maravilloso, de gente muy chula, además de que tiene lo que más me gusta de Perú, tiene a la Tigresa de Oriente. Así que desearle suerte, desear que esta elección pues traiga cosas buenas para Perú, lo dudo,
y esperar a ver qué pasa en el futuro. Latinoamérica al parecer no aprende. Latinoamérica está destinada a estar jodida todo el tiempo. Y básicamente es por la cultura nuestra de los latinoamericanos y ese misticismo de entender que a través de los políticos y el Estado va a llegar una solución a nuestras vidas. Mientras sigamos pensando así, vamos a estar jodidos. Nos vemos en un próximo video.